Good afternoon, ladies. Buenas tardes, hermanas. Thank you for coming out. I know the temptation to take a nap is very big. Gracias por venir. Sé que la tentación de quedarse durmiendo es muy grande. But it is a sweet thing for us to gather as women and talk about some of these issues from a woman's perspective. Pero es algo muy especial, muy dulce poder reunirnos como hermanas y como mujeres para hablar en cuanto a algunos de estos asuntos que realmente son más pertinentes a las mujeres, ¿verdad? Today in this session, we are going to talk specifically about growing as Christian wives and mothers. En la sesión de hoy vamos a estar hablando específicamente en cuanto a crecer juntas como esposas y como madres. Tomorrow morning, we'll have another session for the women. Mañana en la mañana vamos a tener otra sesión solo para las mujeres también. And in that session, we will talk about all women growing as Christian women. Y mañana en la mañana el enfoque va a ser más en todas las mujeres, simple y sencillamente creciendo como una mujer piadosa, una mujer creyente. One of my mentors through her books is Elizabeth Elliot. Una de las personas que yo puedo considerar que me ha enseñado muchísimo a través de mi vida, a través de los libros, es una mujer llamada Elizabeth Elliot. She said this. Ella dijo esto: Being a woman doesn't make me a different kind of Christian. ser una mujer no me hace una cristiana diferente. But being a Christian makes me a different kind of woman. Pero ser creyente me hace una mujer diferente. And isn't that true? Men and women are equal image of God. Y eso es muy cierto. Tanto varón, hombre como mujer son iguales ante los ojos de Dios. Equal sinners in need of Christ's salvation. Igualmente pecadores en necesidad de la salvación de Dios. Equally hoping in Christ alone for the forgiveness of our sins. Igualmente tanto varones, hombres como mujeres esperando solo en Cristo para la salvación de nuestras almas. But because I am a Christian, the way I live as a wife and mother will look different. Pero al ser creyente, la forma en que yo debo de vivir como esposa y como madre debe ser diferente. We're going to look at 3 aspects of being a Christian wife. Vamos a estar viendo en esta tarde 3 aspectos de ser una esposa cristiana. The first one we're going to talk about is submission. Y el primer aspecto que queremos hablar, como ya lo han escuchado, es la sumisión. So first we will read Ephesians 5. Entonces vamos a comenzar leyendo Efesios 5 del 22, versículo 22 al 33. All 10 verses, right? We are. Yeah. Yes. Okay. Do you want me to read them all right now? Yes. Okay. Efesios 5, 22 en adelante, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer
como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. We need to remember that every New Testament passage written to wives Necesitamos recordar de que cada pasaje del Nuevo Testamento escrito para las esposas includes the command to us to submit. incluye este mandato del Señor a someternos. So I want to say a few things about submission. Entonces quiero decirles algunas cosas en cuanto a esto de la sumisión. The word used in the Bible means to willingly place yourself under the authority of another. La palabra utilizada en la Biblia significa ponerse de manera voluntaria bajo el cuidado o la autoridad de alguien más. Our submission to our husbands must be rooted in our hearts, not just outward. Nuestra sumisión hacia nuestros esposos debe comenzar y tener raíces en nuestro corazón, no simplemente una acción externa. It is something that we willingly choose to do. Es algo que escogemos voluntariamente hacer. The second thing I want to say about submission, La segunda cosa que me gustaría decir en cuanto a la sumisión, submission in marriage is ultimately submission to God. la sumisión dentro del matrimonio en último lugar realmente es una sumisión al Señor. God made us as women, Dios nos ha creado como mujeres and He has told us, those of us who are married, to submit to our husbands. y nos ha mandado a nosotras que estamos casadas a que podamos someternos a nuestros esposos. So as we grow in submission to the Lord, we will grow in submission to our husbands. Entonces, a medida que vamos creciendo en sumisión hacia el Señor, vamos también a crecer en sumisión hacia nuestros esposos. So what does biblical submission look like? Entonces, ¿qué es realmente la sumisión bíblica? ¿Cómo se mira esto de la sumisión bíblica? A loving husband and wife can and should talk about everything. Un esposo y una esposa con una relación de amor pueden y deben hablar de todo dentro de su relación. And when we agree about things, it's very easy to Y submit. cuando estamos de acuerdo como esposos, pues es muy fácil someternos. But what about when you don't agree with the decision your husband is making? Pero ¿qué tal, hermanas, cuando no están de acuerdo con una decisión que está tomando su esposo? We have to choose to trust that God is working through our husband. Debemos de elegir confiar de que Dios está obrando y va a obrar a través de nuestro esposo. God has put each one of our husbands in a position of authority, Porque Dios ha puesto a cada uno de nuestros esposos, lo ha puesto en una posición de autoridad. and our husbands will answer to God for how they lead us. Y nuestros esposos van a responderle a Dios por cómo ellos nos van a dirigir o nos están dirigiendo. We as wives will answer to God for the way we respond to our husband's leadership. Y nosotras como esposas vamos a responderle a Dios por cómo respondemos a el liderazgo de nuestros esposos. One more thing about submission. Una cosa más en cuanto a la sumisión. In the Ephesians 5 passage, Como dice en Efesios 5, we learn our marriages are a picture, a story to reflect truth about Christ and the church. nos damos cuenta de que nuestro matrimonio existe para ser un cuadro, una historia, una imagen de la relación entre Cristo y su iglesia. So we think how the church is to respond to Christ's leadership and authority. Entonces pensamos en cómo la iglesia debe responder ante la autoridad del Señor. But let's think about the kind of influence that we can have upon our husbands. Pero pensemos en el tipo de influencia que nosotros podemos tener en nuestros esposos. Now we're going to read 1 Peter 3, 1 through 6.
Vamos a leer 1 de Pedro 3, del 1 al 6. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea al externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. I love this passage. Me encanta este pasaje. It's written to a wife who her husband is not a believer. Está escrito este pasaje para una esposa cuyo esposo no es creyente. And yet she demonstrates such a submissive spirit. Pero aún así, con un esposo incrédulo, se le llama a demostrar un espíritu de sumisión. And has an influence on her husband toward godliness. Y esta sumisión sirve de influencia para su esposo para animarlo a él a la piedad. Peter describes a woman's appearance and caring for hair and wearing attractive clothing and jewelry. All this is part of being a woman. Pedro describe lo de las mujeres de utilizar joyas y arreglar su pelo. Todo esto es parte de ser una mujer. But much more important Pero muchísimo más importante, is our heart. nuestro corazón. We read that God wants our spirit, the hidden person of the heart, Leemos de que Dios quiere de que nuestro espíritu, dice eso escondido en el corazón. to be gentle and quiet. Dios quiere que tengamos un espíritu afable, apacible. And then it goes on to talk about if we are fearing the Lord, trusting the Lord, Entonces sigue hablando diciendo que si nosotros estamos confiando en el Señor, si estamos temiendo al Señor, then we don't have to be afraid about anything else. entonces dice, no tenemos nada más a qué temer, ¿verdad? Our hope is in God, Porque nuestra esperanza está en Dios, not in our husbands, no en nuestros esposos. not in our appearance. Nuestra esperanza no está en cómo nos miramos, nuestra apariencia. Our ultimate hope must be in God. Nuestra esperanza final debe de estar puesto en el Señor. So let's seek to be 1 Peter 3 women Entonces busquemos, hermanas, llegar a ser estas mujeres de las que habla Primera de Pedro 3, who influence our husbands toward godliness. quienes influenciamos a nuestros esposos para la piedad, As we grow in trusting and fearing the Lord. a medida que nosotros vamos creciendo y avanzando en nuestra propia vida de confianza hacia el Señor. I think of two words that begin with the letter L. Puedo pensar en dos palabras que comienzan con la letra L. Look and lean. Ok, son palabras que comienzan con L en inglés, pero no en español. Y es mirar y apoyarnos. So when a situation arises, Cuando se levanta cualquier circunstancia, cualquier situación, be quick to look to your husband. rápidamente deben de ver o mirar hacia su esposo Lean on him for y leadership. luego apoyarnos o caer en su liderazgo o su autoridad. Sometimes we women are just too quick to solve problems. A veces nosotras como mujeres somos demasiado rápidas para querer, así vamos a resolver ese problema, así vamos a hacer. Our husbands need to feel the weight of us
leaning Pero on them. nuestro esposo debe de sentir el peso de que nosotros nos apoyamos en ellos o que nosotros estamos esperando su autoridad. So give your husband space to lead. Room Entonces, to breathe. denle a su esposo ese espacio que él necesita para poder ser un líder y para poder ejercer autoridad. So why is submission so difficult for us? Pero ¿por qué, hermanas, es la sumisión tan difícil para nosotras las mujeres? I think it goes to our sin nature, our sinful hearts. Volvemos como siempre a nuestros corazones llenos de pecado, a nuestra naturaleza pecaminosa. In our hearts, we don't like being told what to do. En nuestro corazón no nos gusta que nos digan qué hacer. So we need to examine our hearts regularly. Entonces necesitamos examinar nuestros corazones regularmente. See if we are growing in trusting and submitting to God. Necesitamos examinarnos para ver si estamos creciendo en nuestra confianza para con el Señor. And ask His Spirit to be changing our hearts. Y pedirle a su Espíritu que vaya cambiando nuestros corazones. I want to say just a word about abusive situations. Y solo me gustaría aquí meter una pequeña palabra en cuanto a situaciones de abuso. First of all, submission to a husband En primer lugar, el someternos a nuestro esposo never includes following him into sin. nunca incluye seguir a nuestro esposo en algún pecado. Our highest allegiance is to Christ. Porque nuestra lealtad mayor es para el Señor Jesucristo. But as we've been thinking about, Pero como hemos estado pensando, men can sin in the way they lead us. los hombres pueden fallar en la manera en cómo ellos nos dirigen. Sometimes they are harsh and authoritarian. A veces los hombres son demasiados bruscos, ellos, ¿cómo se llama? Usan demasiada autoridad, abusan de la autoridad que tienen. Other times they are passive and don't lead. A veces los hombres fallan también al ser demasiado pasivos, no buscan oportunidades para poder guiarnos y dirigirnos. But don't confuse the misuse, the sinful misuse of God's design Pero no confundan esta falta de uso para como el Señor lo ha demandado. with the wisdom of God's plan. No confundan estas situaciones donde no está funcionando esta relación con la sabiduría del plan de Dios y cómo debería de funcionar. We know from reading God's word Sabemos por leer la palabra de Dios that God is for those who are oppressed or abused. que Dios está del lado de aquellos que están siendo oprimidos y de aquellos que están siendo abusados. God has stern warnings Dios tiene against those who abuse power. advertencias muy fuertes contra aquellos que abusan de su poder. So if you are in a situation of abuse, Entonces, si usted se encuentra en una situación donde está siendo abusada or you know a woman who is, o conoce a alguna mujer que se encuentra en una situación así, I encourage you to get help. las animo a que puedan buscar ayuda. Talk to the leaders in your church. Hablen con los líderes de su iglesia. Get help from civil authorities. Incluso buscar ayuda de las autoridades civiles. Sin needs to be brought out into the light. Porque el pecado necesita ser traído a la luz. So don't confuse submission to rightful leadership No confundan la sumisión a un liderazgo correcto. with living with abuse. No confundan la sumisión con vivir con un esposo abusivo. The first is what God wants. The second
is not. Lo primero, en la primera situación de vivir bajo una autoridad amorosa, una autoridad que agrada al Señor, eso es lo que el Señor quiere. La segunda situación de vivir con un esposo abusivo no es el plan del Señor ni lo que Él ha prescrito para nosotros. All right, we're going to move to the second thing about being a wife. Entonces vamos ahora a la segunda cosa de ser una esposa creyente. That we are a suitable helper. Que es que debemos de ser una ayuda idónea. Ayuda idónea. We'll read a few verses from Genesis 2. Vamos a leer unos versículos de Génesis 2. Génesis 2, 18 y luego del 21 al 25. El 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el 21 sigue diciendo: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Those of you who are married are called by God to be a helper. Para aquellas que están casadas, son llamadas por Dios para poder ser ayudas idóneas para sus esposos. The word for helper is ezer, and it's often used in the Old Testament of God. La palabra utilizada aquí en este pasaje para en el Antiguo Testamento es la palabra iser, y normalmente esta palabra se refiere a Dios mismo. So it is not a demeaning term. Entonces no es como algo menor o algo inferior. The term helper suitable means corresponding to. La palabra esta ayuda idónea realmente significa aquello que corresponde a. You were designed by our sovereign wise God to help your particular husband. Usted fue diseñada por nuestro Dios sabio y soberano para poder ser de ayuda y de complemento a su esposo en particular. Oftentimes we can see how strengths and weaknesses match up. Muchas veces ustedes pueden ver en sus propios matrimonios cómo están complementados las fortalezas y las debilidades de la pareja. We will help our husbands in different ways. Vamos a poder ayudarle a nuestros esposos de maneras distintas y diferentes. I'm going to list 7 ways we can all help our husbands. Pero voy a mencionar ahorita 7 maneras en las que todas podemos ser de ayuda a nuestros esposos. Number 1 is Número to 1. pray for him. Orar por él, ¿verdad? No one else knows your husband the way you do. Porque ninguna otra persona conoce a su esposo como lo conoce usted. No one else loves him the way you Ninguna do. otra persona lo ama como usted lo ama. Praying for your husband and asking God to be at work in his life Orar por su esposo y pedirle al Señor que sea Él el que obre en la vida de él is a high privilege and sober responsibility. es un privilegio muy alto y también una responsabilidad que tenemos como esposas. Number 2 Número 2. is to respect your husband. Respetar a su esposo. This is another command that is given to wives. Este es otro mandamiento que se le da a las mujeres. God tells us to show respect to our husbands Dios demanda y nos pide de que respetemos And a nuestros esposos. and studies show that a man's greatest need is to be respected. Y los estudios realmente demuestran y comprueban de que la necesidad más grande que siente un hombre es la necesidad de ser respetado. I want to talk about one way that sometimes young mothers can show disrespect. Quiero hablarles y mencionarles
una de las maneras en cómo a veces, especialmente las madres jovencitas, las madres jóvenes, pueden demostrar una falta de respeto hacia sus esposos. Sometimes young mothers are always saying no to their children. A veces las madres jóvenes están en esa rutina de decirle no a sus hijos todo el tiempo, no, no. And it can be easy to say no to your husband. Y a veces es fácil Right? empezar a decirle no a su esposo también. A friend of mine Una de mis amigas practiced in front of the mirror practicaba enfrente del espejo. saying, "Yes, John, Practicaba decir enfrente del espejo, sí, Juan. that's a good idea, Esa es John. una buena idea. Esa es una buena idea, Juan. Muy buena idea. I think we should do that, John." Y practicaba y decía, creo que sí debemos de hacer eso, Juan. But don't you see that? How subtly we can be, just say no. No, we don't want to do that to our Porque husbands. rápidamente podemos entrar en este hábito de que no vamos a hacer eso. Y no queremos eso para la forma de tratar a nuestros esposos. Yes, we need to pray that our hearts are inclined toward our husbands. Necesitamos not away. orar para que nuestros corazones se inclinen a estar de acuerdo con nuestros esposos, no estar en desacuerdo o lejos de sus deseos. Third, En tercer lugar, we are called to help our husbands by accepting them. somos llamadas a poder ayudarle a nuestros esposos al aceptarlos. Often, a woman will get married and think how she can change her husband. Muchas veces las mujeres, las muchachas se casan con esta idea que tienen de cómo van a cambiar a sus esposos. Elizabeth Elliot said, Elizabeth Elliot dijo lo siguiente: "We can focus on the 20% podemos estar enfocadas en el 20%, about our husbands that we don't like en el 20% de nuestros esposos que no nos gusta and be miserable, y podemos vivir una vida miserable, or we can O- focus on the 80% podemos enfocarnos y estar enfocadas en el 80% that we do like que sí amamos de nuestros esposos and be content. y estar muy contentas y felices. The choice is ours. Esa decisión es de nosotras. How vital it is Es tan importante, tan vital, for a man to feel accepted by his que wife. un esposo se sienta aceptado por su esposa. I love the verses in Proverbs 31. Me encantan los versículos de Proverbios 31. The heart of her husband trusts in Dice, her. el corazón de su marido está confiado de ella, ¿verdad? She does him good and not harm Porque all the ella days. le hace bien y no mal todos los días de su vida. One specific way we need to accept our husbands Una de las maneras específicas en cómo debemos de aceptar a nuestros esposos is recognizing that he is a man. es reconocer de que él es un hombre. Don't expect him to be like a girlfriend. No espere de que su esposo sea como una de sus mejores amigas. Accept him as a man Él es un hombre, acéptelo como tal. and celebrate the difference. Celebren las diferencias que tienen. Yes. Okay. Number 4. Número 4. Another way to help your husband Otra manera en cómo ayudar a su esposo is to create a home that is a haven for him. es crear un hogar que sea como refugio para él. We will talk more about the work of the home in just a minute. Vamos a hablar más en cuanto a la tarea en nuestro hogar en un momento. But for those of you who are married, Pero para aquellas que están casadas, let me encourage you to think about welcoming your husband home. quiero que piensen en recibir o darle la bienvenida a su esposo cuando él llega a la casa. Home needs to be a place that is comfortable, El hogar debe ser un lugar en donde él se sienta cómodo. warm, and accepting. Un lugar caluroso, un lugar donde él se siente aceptado. Number 5. Número 5. The next important way to help your husband is
in the area of physical intimacy. La otra, el otro área en donde debemos de ayudar a nuestros esposos es en el área de la intimidad física. I heard a speaker a long time ago Escuché a alguien hablando, enseñando hace mucho tiempo say to each wife, que le dijo a cada esposa, you are your husband's only legitimate sexual experience. usted es la única experiencia legítima, la única experiencia sexual legítima de su esposo. And this is a privilege we need to take Y esto seriously. realmente es un privilegio que debemos de tomarlo como algo serio. As a believer, your husband is endeavoring to live his life in purity. Como un creyente, su esposo está intentando vivir su vida en pureza. And as his wife, we should help him. Y como su esposa debemos de ayudarle a él. If there are problems in this area of your marriage, Si hay problemas en esta área de su matrimonio, I encourage you to talk to an older woman les pido y las animo a que puedan hablar con una mujer mayor, It's very important. porque es algo muy importante. Number 6. Número 6. Another way to help your husband is to learn his language of love. Otra manera en cómo ayudarle a su esposo es aprender lo que llamamos su lenguaje de amor. That means, how does he feel loved? Eso significa cómo es que él se siente amado por mí. Some men like time. Algunos hombres quieren que su esposa les dedique tiempo. Some men like acts of service. Algunos hombres les gusta de que las mujeres los sirvan. Figure out what is meaningful to your husband. Ustedes son las que deben de averiguar qué es lo que más disfruta o lo que más lo que le encanta a su esposo. And show that love to him. Y deben de utilizar eso para demostrarle su amor. Number 7. Número 7. The last way I will mention to help your husband is to enter his world. La última manera en cómo ustedes pueden ayudarle a su esposo es entrar en su mundo. I have to remind myself regularly Yo tengo que recordarme a mí misma con regularidad that I am his helper de que yo soy su ayuda, rather than he is my helper. no él la ayuda mía. Now, he certainly does help me a lot. Claro que él me ayuda muchísimo, But I am created by God to help my husband pero yo fui creada por Dios para ayudar a mi esposo, do what God has called him to do. para ayudarle a mi esposo a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Again, I need to pray that my heart will be inclined toward him. Necesito orar para que mi corazón se incline a mi esposo. Look for ways to enjoy life together. Busquen maneras de poder disfrutar juntos de la Biblia. De la vida, perdón. For ministry that you could do together. Busquen ministerios que ustedes pueden hacer juntos. For people you could invest in together. Busquen personas a quienes ustedes pueden animar y quienes ustedes pueden alentar, pero como pareja. This will strengthen your relationship. Porque esto va a fortalecer su relación como esposos. And you will be so thankful Y van a estar sumamente agradecidos when your children leave home cuando sus hijos salgan de su casa and you have a relationship, a friendship. y tienen ustedes todavía como esposos una relación fuerte de amistad. All right, so we've looked at submission, Entonces hemos visto ya una esposa sumisa, being a suitable helper. una esposa que es ayuda idónea, Now we'll talk about being a sensible home worker. y ahora vamos a hablar de ser una ama de casa sensata. These are terms that I took from Titus 2. Estos son términos, frases que yo tomé de Tito 2. Oh, there's
We're running out of time. Okay. Proverbs 31. You know this passage. Claro que ya todas conocen el pasaje de Proverbios 31. Describes a woman who is very busy managing her home. Y Proverbios 31 describe a una mujer muy ocupada. Está ocupada con dirigir bien su casa. She takes care of her family Ella cuida de su familia and other people. y también cuida de otros. And that passage describes her as good, compassionate, resourceful, wise, and kind. Sorry. Ese pasaje la describe a ella como alguien compasiva, alguien que utiliza bien sus recursos, sabia y amable. But what's the most important thing about her? Pero ¿qué es lo más importante que menciona de esta mujer de Proverbios 31? In verse 30, we read that she fears the Lord. En el versículo 30 lo miramos. Dice, esta mujer teme a Jehová. So, what a beautiful picture for us. Entonces, ¿qué cuadro más hermoso para cada uno de nosotros? We are to be involved in caring for our home. Debemos de estar involucradas en el cuidado de nuestras casas. We are to be diligent in managing our family. Debemos de ser diligentes al manejar bien los asuntos de nuestro hogar y familia. We are to be servants of other people. También debemos de servir a otras personas. But the most important thing is a heart that trusts the Lord. Pero lo más importante sobre cualquier otra cosa es tener un corazón que confía y teme al Señor. We see throughout the Bible that women are given a particular responsibility to care for the home. Miramos a través de la Biblia de que las mujeres se les da esta responsabilidad especial, esta responsabilidad en particular de poder manejar su hogar. That doesn't mean we have to do everything. Eso no significa que la mujer es la única que puede hacer todo lo que tiene que ver con el hogar. But we have a responsibility to see that the home is well managed. Pero tenemos una responsabilidad de ver de que la casa y el hogar esté siendo muy bien administrado o muy bien manejado. And if we are never at home, the work of the home won't happen. Y si nunca pasamos en nuestra casa, las tareas de la casa no se van a hacer. I think that God cares very much about the work of the home. Yo creo que al Señor le importa mucho lo que es las tareas de los hogares. So let's care about it as well. Entonces, como mujeres, a nosotros también nos debe importar. Nos debe importar la manera en cómo cuidamos de nuestro hogar. There are so many passages where we as women are told to be known for good works. Hay tantos pasajes en la Biblia donde se le pide o se le llama a las mujeres de ser reconocidas por sus buenas obras. And we read in Ephesians 2:10, Y leemos en Efesios 2:10, we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, which God prepared beforehand so that we would walk in them. de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. And for those of us, women who are married, Y para nosotras, las mujeres que estamos casadas, there are many good works to do right in front of our nose. hay muchísimas buenas obras que podemos hacer justo enfrente de nuestras caras, ¿verdad? So, in summary, we've looked at 3 ways Entonces, en resumen, hemos visto 3 maneras for Christian women to follow God's word as wives. de cómo las mujeres creyentes deben de seguir a la palabra del Señor al ser esposas bíblicas. The first is to be a submissive wife, En primer lugar, siendo una esposa sumisa, recognizing the authority God has and our husbands have. reconociendo la autoridad de Dios y la autoridad que Él le ha otorgado a nuestros esposos. The second is to be a suitable helper to your En husband, segundo lugar, poder ser ayuda idónea para nuestros esposos.
doing what you can to enable him to follow the Lord. Haciendo lo que usted pueda para poder animarlo a él a poder crecer en su relación con el Señor. And the third is to be a sensible home worker. Y en tercer lugar, poder ser una ama de casa sabia, Diligently carrying out the responsibilities. cuidando de su hogar de manera diligente, llevando a cabo las tareas del hogar. May God help us grow in these ways. Que Dios nos ayude en estas áreas. Now we are going to turn to another topic and think more about mothering. Ahora vamos a pasar rápidamente a otro tema y pensar un poco más en lo que es ser madres. How should Christian women mother? ¿Cómo debemos de ser madres cristianas? We're going to begin with a few principles. Vamos a comenzar con algunos principios. Number 1, Número 1. model and teach submission to God and His Word. Debemos de modelar y enseñar sumisión a Dios y a su palabra. It is so important for our children Es tan importante para nuestros hijos to see us trusting the Lord. vernos a nosotras como sus madres confiando en el Señor. They need to see us reading the Word. Deben de vernos leer la palabra de Dios. They need to see us praying about everything. Deben vernos orando en cuanto a todo. We want to teach them by worded example. Queremos enseñarles a través de palabra y a través de ejemplo, To be reading God's Word. de que ellos pueden empezar a leer y deben estar leyendo la palabra de Dios. Second principle Segundo principio is to take our mothering seriously. es considerar como una responsabilidad seria la tarea de ser madre. Our responsibility is to teach our children Nuestra responsabilidad es enseñarle a nuestros hijos to respond to our authority a responder a nuestra autoridad so that eventually they will respond to God's authority. para que eventualmente ellos lleguen a responder de la misma manera ante la autoridad de Dios. We need to teach our children to be quick to obey, Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a ser rápidos para obedecer, because that's how God expects us to obey. porque Dios espera lo mismo de nosotros. We want to teach our children to be quick to serve others. Queremos enseñarle a nuestros hijos a ser rápidos para servir a los demás. We'll go on. Number 3, Número 3. avoid presuming to know God's will for your children. Evite suponer saber la voluntad de Dios para sus hijos. And I'm thinking specifically about Y estoy pensando específicamente aquí we don't know what God has for our de children. que nosotras como madres no sabemos lo que Dios tiene para nuestros hijos. No sabemos sus planes para ellos. Most of our children, La mayoría de nuestros hijos, Lord willing, si el Señor lo permite, will grow up and get married, se van a crecer, un día se van a casar, but they might not. pero es posible que no se casen. As we read in God's Word, singleness is a gift from God. Al leer en la palabra de Dios podemos ver que el estar solteros o solteras es un regalo de parte de Dios. We sought to raise our daughters Nosotros con mi esposo buscamos criar a nuestras hijas with an openness and a willingness to follow God's will. simple y sencillamente abiertas y dispuestas a lo que sea que fuera la voluntad de Dios para ellas. We would talk to them about if God brings you a husband, Y les hablábamos y les decíamos, si el Señor les trae un esposo, and we would talk to them about pero al mismo tiempo les hablábamos the opportunity to minister as a single woman. les hablábamos de la oportunidad de ministrar como una mujer soltera. Whatever God has for Lo que them, sea que Dios tenga para ellas en su vida. that's what we want. Eso es lo que deseamos para ellas. And related to that, Y relacionado con eso, as mothers, we need to hold our children loosely. como madres, en un sentido debemos de
cargar a nuestros hijos pero con las manos un poco abiertas. It is more important for our children to follow God's leading Porque es mucho más importante que nuestros hijos aprendan a seguir al Señor than to do what we want them to que do. simple y sencillamente hacer lo que quiere mi mamá. Our children are not our own. Nuestros hijos no son nuestros, They belong to the Lord. porque realmente le pertenecen al Señor. And then a fourth principle Luego, un cuarto principio is to raise your girls to become women es criar a sus niñas a que lleguen a ser mujeres, and raise your boys to become que men. sus varones crezcan a ser hombres. So let's talk about that for a few ¿Qué significa minutes. eso? Por unos minutos. Raising your sons to be Criar- Christ-like men. Criar a sus hijos varones a poder ser hombres que se parecen a Cristo. We read in God's word the husband is the head of the wife. Leemos en la Biblia de que el esposo es cabeza de la mujer. So we need to help our sons learn how to lead. Entonces necesitamos enseñarle a nuestros hijos varones a que aprendan a dirigir y a ejercer autoridad. We need to discuss with our sons Necesitamos hablar y discutir con nuestros hijos the sinful tendencies of men to las mislead. tendencias pecaminosas de los hombres a no dirigir o no guiar de manera correcta. We need to point out good examples of men leading. Necesitamos señalarles a ellos y mostrarles ejemplos buenos de hombres quienes han dirigido y guiado bien a los demás. Discuss how the popular culture Deben de discutir con sus hijos varones que la cultura popular en la que nos encontramos portrays men as bullies, siempre está representando al hombre como ya sea alguien malvado que abusa or buffoons, o los presentan simple y sencillamente como unos tontos que no saben nada. and show your sons Christ Y pueden demostrarle a sus hijos el ejemplo de Cristo and the way he leads. y cómo Cristo dirige y cómo Cristo guía. Look for opportunities for your sons to develop leadership. Busque oportunidades para que sus hijos crezcan en esta área de liderazgo. And look for ways they can learn to serve others. Y busquen áreas en las cuales ellos pueden aprender a servir a otros. Second, En segundo lugar, husbands are to emulate Christ by providing for their family. un hombre debe de asemejarse a Cristo al proveer financieramente para su familia. Begin talking to your sons early Entonces about empiecen this. a hablar con sus hijos varones de esto desde una edad muy joven. At the very least, they'll need to provide for themselves. Porque si no llegan a tener una familia, por lo menos van a tener que vivir ellos mismos, ¿verdad? Van a tener que proveer para sus propias necesidades. And God may bless them with a wife and Y es family. posible que Dios los bendiga con una esposa y con unos hijos. So talk to your son about interests, passions, Entonces abilities. hable con su hijo. ¿Cuáles son las cosas que te interesan? ¿Cuáles son las cosas que te apasionan? ¿Cuáles son tus habilidades? We want to help our sons see the purposeful life that God has for them. Queremos que nuestros hijos miren la vida como una vida con propósito, como en lo que el Señor que el Señor les ha dado. Third, Christ provides protection for Y en his tercer bride. lugar, Cristo, miramos aquí en este pasaje que Cristo provee protección para su esposa, la iglesia. And our boys need to learn to protect women. Y nuestros hijos varones necesitan aprender, debemos de criarlos a que aprendan a proteger y a respetar a las mujeres. This is innate in how God has made men. Porque Dios ha creado al hombre con esta capacidad de poder proteger a las mujeres. Think of men going to war, Piensen ustedes, son los hombres los que van a las guerras. or the men going down with the ship. O los hombres que cuando el barco se está hundiendo, son ellos los que bajan con la nave. It is something God has built into men, Es algo que Dios ha puesto ahí en el varón. but it's also something that feminism has
tried to smash out of men. Pero al mismo tiempo es algo que el movimiento feminista ha tratado de hacer que desaparezca en el hombre. We will talk more about that tomorrow morning. Mañana vamos a hablar un poco más en cuanto a todo esto. So a few thoughts about how to raise our sons. Entonces, unos cuantos pensamientos en cómo criar a nuestros hijos varones. Now let's think about raising daughters. Estos tres que miramos ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo criar a nuestras hijas? So if husbands are like Christ, Si los esposos deben de ser como Cristo wives are like the church, y las mujeres las esposas deben de ser como la iglesia, in the marriage relationship, en esa imagen del matrimonio, I am so grateful God gave us Titus 2. estoy muy agradecida que el Señor nos ha dado Tito 2. Let's read a few verses about how older women, mothers, Y aquí podemos leer varios versículos en cuanto a cómo las mujeres mayores, podemos decir las madres, pueden enseñar a las mujeres jóvenes. Y dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. for you mothers who have daughters, here is a list of the kinds of things God wants you to teach and Para train. ustedes, madres de hijas, aquí hay una lista de las cosas que el Señor quiere que ustedes le enseñen a sus hijas. First is love your husbands. En primer lugar, amar a sus esposos. Do your daughters see you Sus hijas hermanas, ¿las miran a ustedes setting aside your own plans poniendo a un lado sus propios planes and happily serving your husband? y de manera feliz sirviendo en vez de eso a su esposo? Do they see you light up with joy ¿Miran que ustedes se ponen radiantes de gozo when your husband comes home? cuando su esposo entra por la puerta? They will learn how to love their own husbands Porque someday ellos van a aprender cómo deben de amar a sus propios esposos by watching you. al verlas a usted. And also talk about the differences between men and women. Y hable con sus hijas, hermanas, de las diferencias Help them entre up. hombres y mujeres. Help them appreciate the differences. Que ellas puedan aprender a apreciar estas diferencias. In Titus 2, the second thing is to love their children. En Tito 2, en segundo lugar, amar a sus hijos. Do your children know and feel Sus hijos, hermanas, saben, pueden sentir that you love them que ustedes los aman. and you love taking care of Que them ustedes aman cuidar de ellos. and you are committed to their good? Que están comprometidas con el bien y el cuidado de ellos. They will learn how to mother by Porque watching sus you. hijas van a aprender a ser madres viéndolas a ustedes. Third, we are to teach daughters En tercer lugar, debemos enseñarle a nuestras hijas to be self-controlled. a tener dominio propio. Many areas to talk about this. Hay muchísimas áreas en las cuales entran bajo este tema. Use of time and money, Tener dominio propio en cuanto a su uso de tiempo, en cuanto a su uso de dinero. the way we speak, Dominio propio de la lengua. the way we manage our homes, Dominio propio en cuanto a cómo manejamos nuestros hogares. self-control in diet and exercise, Dominio propio en cuanto a nuestra dieta, nuestro ejercicio. we want to help our daughters learn Queremos que nuestras hijas aprendan to manage themselves de que ellas deben de cuidarse a sí mismas, and all the resources God gives them deben cuidar y utilizar bien todos los recursos que Dios pone a su disposición in ways that make sense. de formas que realmente tienen lógica y tienen sentido. The fourth item in Titus 2 En cuarto lugar, lo otro que deben de enseñar las madres a sus hijas, is we are to teach purity, la pureza, enseñarles la pureza, freedom from guilt or evil. que debemos de ser libres de cualquier maldad, de cualquier culpa.
Think about your words, Piensen en sus palabras, su lengua, your humor, su humor, la manera en cómo ustedes bromean, things that you watch or read, las cosas que miran en la televisión, en las películas, los libros que están leyendo. Are we pursuing purity ¿Estamos comprometidos en seguir la pureza and holiness y la santidad in each area? en cada área de nuestra vida? The fifth item in Titus 2 En quinto lugar, lo que miramos en Tito 2, is to teach our daughters to be workers at home. enseñarle a nuestras hijas a ser cuidadosas de la casa. Again, this is very clear. Nuevamente, esto es algo muy claro. We teach them, we model that for them, Les enseñamos, debemos de modelarlo con nuestra propia vida. we train them, Las entrenamos. we help them prioritize the work of the home. Necesitamos ayudarlas a ellas a que pongan prioridad sobre lo que es el cuidado de una casa. When I got married, Cuando yo me casé, I didn't know anything. no sabía nada. My mother had not taught me. Mi mamá no me había enseñado nada. It was pretty bad. Muy mal. Estábamos mal. Terrible food. Comida terrible. I wanted to do it differently with Pero my yo daughters. quería que fuera diferente con mis hijas. And related to that is hospitality. Y relacionado con eso es la hospitalidad, el recibir personas en su hogar. As Christians, we are to be hospitable. Como creyentes somos llamados a ser hospitalarios. So let's train our daughters. Entonces in those entrenemos, areas. enseñemos a nuestras hijas a que ellas también puedan ser hospitalarias. The sixth item is to be kind. En sexto lugar, ser bondadosas. Bondadosas. How important it is to train our daughters and our sons to be Qué tan kind. importante es, hermanas, enseñarle no solo a nuestras hijas, sino que a nuestros hijos varones también, a ser bondadosos, buenos. This reminds me of Ephesians 4:32. Esto me recuerda el versículo de Efesios 4:32, Be kind one to another, que dice, sé amables los unos a los otros, tender-hearted, misericordiosos, forgiving each other, perdonándoos unos a otros, just as God in Christ has forgiven tal you. como Dios en Cristo los ha perdonado a ustedes. Kind, tender, quick to Amable, forgive. bondadoso, tierno, pronto para perdonar. Do these describe your life in your home? Estas palabras les describen a ustedes, hermanas, describen la vida dentro de su hogar. Something we need to think about. Es algo que debemos de pensar. And then seventh in Titus 2, the last item is Séptimo, en Tito 2, submission to husbands. nuevamente la sumisión a We've los, talked a about los that a esposos. lot. Excuse me. Sumisión a los maridos, hemos hablado mucho en cuanto a eso. So I won't spend more time on it now. No voy a hablar más en cuanto a lo de la sumisión en este momento, Except to say, pero solo para decir esto, our daughters need to see us que nuestras hijas tienen que vernos a nosotras submitting with joy, sometiéndonos con gozo, not with resentment. no con amargura y resentimiento. I read this quote, Leí esta cita: where the wife refuses to submit to her husband, cuando la mujer se rehúsa someterse a su esposo, the children are sure to defy their parents. también se puede tener por seguro de que los hijos también van a rebelarse contra sus padres. And then I added one more topic, Entonces, solo puse un tema más en estas 8 cosas para enseñar a nuestras hijas. I wanted my daughters to learn about marital intimacy from me. Yo quería que mis hijas aprendieran en cuanto a la intimidad dentro del matrimonio, pero que lo aprendieran de mí. Not from the culture, No que empezaran a aprender not from their de la friends, cultura, no de but lo que from- habla el mundo, no de lo que dicen sus amigas, sino que de su madre. So as we end, Entonces, al concluir,
I think one of the most important things we could do as mothers Creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer como madres is to love being women, es amar ser mujeres, to embrace the roles, abrazar estos roles que el Señor ha prescrito para las mujeres and the purposes to which God has called us. y los propósitos a los cuales Dios nos ha llamado. God designed masculinity and femininity. Dios fue el diseñador de la masculinidad y de la feminidad. And He knows best how we should live. Y Él sabe, Él es el más sabio. Él sabe cómo debemos de vivir cada uno de nosotros. Let's close in prayer. Vamos a cerrar con una palabra de oración, hermanas. Father God, we thank you for your word. Padre Dios, te agradecemos por tu palabra. We thank you for your clear instruction to wives. Te agradecemos por tu instrucción clara para cada una de nosotras como esposas. We pray that our hearts would be submissive to you Oramos de que nuestros corazones puedan, en primer lugar, someternos a ti and that we would find great joy in obedience. y que podemos encontrar gran gozo en la obediencia. In the name of Jesus, our Savior, En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, we pray. Amen. oramos. Amén.